a celebrar esta misa del 20º domingo del tiempo durante el año. Lo hacemos con alegría y pedimos especialmente por todos los niños en su día. Cantemos. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Esta es la razón por la que dijo que vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios y del Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. En este día tan especial, pidamos a Dios que purifique nuestros corazones, nuestras conciencias, nos ayude a ver como Él ve las cosas con su amor, y nos perdone nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación.
y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. A todos los que esperen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Oh Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Oh Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Oh Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Oh Señor, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la inclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado la misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Y ella respondió: Sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un contexto para entender este evangelio que no es fácil de entender, porque tiene algunas expresiones un poco difíciles. Tiene primero ese pedido desesperado de la mujer: Señor, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Es decir, cuando aparece el demonio en el Evangelio, tiene también esa connotación de no se sabe qué le pasa. O sea, está tomada por el mal. Es como la síntesis del mal. O sea, tiene un mal, no sé qué es, ¿no? Y el Señor no responde nada. Eso ya es difícil de entender. El Señor se quede callado. Y segundo, la parte cuando Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Que mal la trató, decimos. Que mal la trató como a los perros. Y le dijo que los judíos eran los hijos y ellos, los cananeos, eran los perros. Son partes del Evangelio de hoy que son difíciles de entender. Bueno, vamos a ver el contexto de estas frases que nos cuesta comprender de Jesús. El contexto es el pueblo judío vive en la tierra de Canaán. El territorio más amplio es Canaán, es ese territorio. Y en ese territorio, un territorio de luchas, donde el pueblo judío, digamos, se hizo un lugar entre los cananeos a la fuerza. Entonces siempre había odio, tensiones. Era incomprensible que los judíos se llevaran bien con los cananeos, no tenían una convivencia pacífica. Históricamente había habido problemas con el resto de los pueblos. Y fíjense que lo sigue habiendo. O sea, es el año 2000 y seguimos con los mismos problemas. Siguen las tensiones. Los judíos casi no pueden viajar a ningún país vecino. No pueden entrar, no tienen la visa a casi ningún país vecino. Sí, sigue el problema, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los contextos. Sin embargo, una pregunta que nos hacemos: si Jesús participa de esa mentalidad, excluyente que tienen los judíos con el resto de los vecinos, ¿por qué Jesús estaba allí? ¿Qué hacía caminando por ahí? ¿Qué hacía pasando por Tiro y por Sidón? Ven que ya el Evangelio nos hace ver
que Jesús trae, contesta con la mentalidad del pueblo, que la mentalidad del pueblo judío, le responde así, la trata de esa manera, pero ¿qué hace Jesús ahí? Hay algo que llama la atención de extraño en el Evangelio, porque Jesús mismo es la buena noticia. Otra cosa es que, además, Jesús tenía una misión exclusiva, y él lo declara así: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, se restringe la misión de Jesús solamente al pueblo judío. Y acuérdense lo que es una misión para Jesús. Cuando los manda a misionar a los discípulos, le dicen: no se detengan a saludar a nadie. Es decir, que la misión es con la meta ahí bien puesta y es fija, sí, digamos, tiene bien marcados los límites, se dedica a esto y se dedica a esto. Pero es como un asomarse de Jesús a una misión más amplia, porque está pasando por Tiro y por Sidón. Y la comunidad de Mateo, a la que Mateo le escribe el Evangelio, son judíos que empiezan a asomarse a esta mentalidad también. O sea, esto que está haciendo Jesús de asomarse a que la buena noticia se abra a los demás, la buena noticia de la salvación se abra a los otros pueblos y no solo al pueblo judío, es algo que la comunidad de Mateo, a la que Mateo le está escribiendo, le está queriendo Mateo decir que ya en Jesús esto es una realidad. Porque es una mentalidad que ha sido muy difícil de cambiar. ¿Y por qué es muy difícil de cambiar? No lo miremos con nuestra concepción del siglo XXI. Miremos que en el proceso histórico, el pueblo judío sentía que si empezaba a compartir las ideas que tenían los otros pueblos, les iba a pasar, como ya le había pasado al pueblo de Israel, al reino del norte, en la época de David, que los iban a disolver. Y le iba a pasar, como le pasó al reino de Judá, al reino del sur, en la época de los reyes, sucesores de David, que fueron deportados a Babilonia. Su fe se iba a mezclar y eso era justamente lo que Dios no quería. Entonces había surgido el judaísmo como un cerrarse a los demás. Entonces cambiar esta mentalidad para decirle: lo que viene a traer Jesús se abre a todos los pueblos, es difícil. Aunque encontramos, miren, estos chispazos que aparecen en el Antiguo Testamento. El templo del Señor será templo para todas las naciones. Lo encontramos en la primera lectura hoy día. Y acabamos de cantar en los Salmos, uno de los Salmos, que dice que te alaben todos los pueblos, no solo el pueblo de Israel. Es decir, es una apertura difícil de lograr. Y Mateo como que le está diciendo a la comunidad de él, que son judíos, miren que en Jesús ya comienza esta apertura, ¿no? Pasando por Tiro y por Sidón. Aunque Jesús fuese judío, no es un judío laxo, digamos, que relaja las reglas, relaja las tradiciones del judaísmo para decir, bueno, no es todo lo mismo. No, sino que tiene bien marcada su misión dentro del pueblo judío y sabe que él ha sido enviado a los judíos. Pero fíjense, les dice Mateo, cómo ya Jesús se empieza a asomar en la vida de los otros pueblos, los vecinos con los que tienen problemas. Espero no haberlos enredado mucho. El asunto es que la mujer esta cananea no tiene nada que ver con los judíos, pero sí ha escuchado quién es Jesús y ha escuchado qué cosas hace Jesús. Y en ese escuchar de la misión de Jesús y de lo que hace Jesús,
se despierta la fe de la persona. Siempre ha mostrado esto el Evangelio, ¿no? Un ciego que estaba al borde del camino, escuchó que Jesús pasaba, se puso de pie y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era ciego. ¿De dónde sacó? Y escuchó la fama de Jesús y sintiendo que Jesús pasaba, se atrevió a tener una relación con Jesús. Zaqueo escuchó que venía Jesús y trató de meter en la multitud el petizo, y como no lo dejaban ver a Jesús, se trepó un arbolito para por lo menos tener una relación visual con Jesús. Escuchar quién es Jesús y qué es lo que hace, despierta la fe, hasta en los pueblos vecinos. Hasta en los pueblos vecinos. Por eso la iglesia, si tiene un tesoro para dar su anuncio del Evangelio, su catequesis, mostrarle al mundo quién es Jesús, usando todos los medios para que después las personas intenten, según su fe, la fe que el Señor despierta en sus corazones, tener una relación con Jesús. Nosotros podríamos participar de la mentalidad de los judíos, ¿no? Sentirnos que somos los dueños de Jesús. Nosotros somos los dueños y lo tenemos, entonces nos cerramos. Y la fe se debe profesar así. Y la fe es esta, así como la vivimos nosotros. Y el Señor no lo podemos atrapar nosotros. Cualquiera que escucha quién es Jesús y qué es lo que hace y tiene una relación con Jesús, la iglesia está para intermediar, no para controlar. La iglesia está para despertar la fe, para anunciar, no para restringir. Muchas veces los discípulos quisieron hacerle un cerco a Jesús y Jesús le decía: abran un poquito, ¿no? Porque muchas veces nosotros también tendemos a cerrarnos. Y el Señor nos pide que abramos. ¿Dónde? Especialmente en esos ambientes que podrían ser como Tiro y como Sidón, donde la presencia de Dios no se siente, donde no está. Y fíjense cómo podría ser el envío que cada uno de nosotros experimenta. ¿Dónde nos sentimos enviados? ¿Dónde sentís vos? ¿Dónde sentís vos que podés anunciar a Jesús y que ahí Jesús no está? ¿Dónde sentís vos que te puede mandar Jesús a hablar del reino de Dios que ya ha llegado entre nosotros? Que está presente Dios entre nosotros, que no se ha ido de la realidad. ¿Y dónde vos sentís que no está? Bueno, ahí el Señor probablemente te esté enviando a vos también a caminar por ese Tiro, por ese Sidón, a anunciar la buena noticia. Porque después el Señor tiene una relación con las personas, una relación de fe. ¿Alcanza la fe para salvarse? Lutero decía: solo la fe. La Escritura dice: la fe, sí, es verdad, es necesaria para la salvación, la fe. La fe después resulta en una conversión, es un cambio del corazón. Eso que yo creo, al creer en Jesús, cambia mi vida. Pero esa fe es necesaria porque en esa fe se juega la relación personal que cada uno tiene con Jesús y por medio de Jesús con Dios. Entonces la iglesia no sirve, la corremos a la iglesia, no sirve porque si basta la fe personal que yo puedo tener con Jesús y cualquiera puede tener con Jesús, saquemos a la iglesia del medio. No, porque la iglesia está para anunciar el Evangelio. Lo que no debe hacer la iglesia es cerrarse para decir, como los judíos, ¿no? O mejor dicho, como la mentalidad judía que aparece en el Evangelio de hoy. No vamos a estigmatizar a los judíos. Como la mentalidad judía que aparece en el Evangelio de hoy, que dice somos nosotros los exclusivos, somos nosotros los dueños. Al contrario, nosotros estamos para anunciar en esos lugares donde sentimos que no está el Señor.
Pidámosle al Señor que nos muestre, que nos dé las palabras para pasar por esos lugares, que nos dé la alegría de anunciar, tanto con nuestra vida como con nuestras obras. Que así sea. Creo en Dios, Padre Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde la vida de la vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Pidamos al Señor que haga de nuestra iglesia una iglesia evangelizadora, que anuncie la buena noticia del reino, y a cada intención digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos. Yo pongo la primera intención y los invito a ustedes a que pidamos por todos, por supuesto, al pedir, y que lo hagamos más o menos fuertecito, así todos podemos escuchar y nos unimos a la oración. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, que lleve la buena noticia a todos los pueblos, a todos los ambientes y en especial a las periferias. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Día del Niño, que el Señor proteja a todos los niños en su día y no les falte comida, salud. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que llevemos la palabra de Dios, el Evangelio, a todos, como a cuantos han pedido el Padre en este momento. Escúchanos, Señor. Quiero pedir por la salud de mi hijo Nicolás. Oremos. Escúchanos, Señor. Yo voy a pedir por los privados de libertad, los sin techo y sin trabajo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los jóvenes del mundo. Escúchanos, Señor. Por la paz del mundo. Escúchanos, Señor. Por las familias. Escúchanos, Señor. Por la caridad. Escúchanos, Señor. Voy a pedir por el personal de salud, médicos y enfermeras, y aquellos que están sufriendo y padeciendo esta pandemia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que no tienen trabajo. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones y las que tenemos en el corazón. Atiende los pedidos de tu iglesia que te hacemos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Vamos a compartir el pan y el vino. Presentamos el vino y el pan, bendito serás, pues tienes, Señor. Bendito seas, Señor. Por el pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida.
será por siempre, Señor. Oremos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, acepta nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote, llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a nosotros, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Padre. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, Espíritu Santo, para que santifique los dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: todos, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos
de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos la Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y nos sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo está la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo cancelo y su auxiliar, los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios y auxilio nuestro, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor que por el bautismo nos ha hecho sus hijos, digamos juntos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pidiéndole al Señor que nos haga instrumentos de su paz, cantemos al Cordero de Dios.
Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Soy la luz del mundo, por ti tierras junto a mí. La luz de la vida por la palabra de Jesús. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará la paz, el Santo Espíritu vendrá. Ruego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará al Padre y al Santo Espíritu vendrá. Soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará al Padre y al Santo Espíritu vendrá. Soy la verdadera y mi Padre Dios el Criador. Produzca fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará al Padre y al Santo Espíritu vendrá.
Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploremos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sobre ustedes y sus niños, en particular sobre Raquel, en el día de su cumpleaños, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber compartido la Eucaristía, vayan en paz. Demos gracias a Dios. El cumple de Raquel siempre nos acompaña, prepara las cosas de la misa y mucho más trabajo que no se ve. Un avisito para los catequistas: en estos días les vamos a invitar a los catequistas porque el viernes es el día del catequista, así que tenganlos presentes para rezar por todos ellos. Y los vamos a invitar para participar en las misas del día del catequista. Van a ser varias y van a ser en las comunidades. Así que bueno, les pedimos a los catequistas que estén atentos a las invitaciones en concreto. Y ustedes que lo tengan presente y pidan mucho por aquellos que anuncian el Evangelio entre los niños, las familias, los que se bautizan, los matrimonios y tantas otras catequesis que hay. Bueno, que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga. Hasta los pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición de la Padre y alegría, auxiliadora de mi vida. Por los años de inocencia, hoy me ha venido de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud.